ediciones de Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados para vosotros que también lo sois. En esta ocasión estamos parte del equipo para hablaros de lo que va a ser la carrera del Gran Premio de España en Barcelona el próximo fin de semana y alguna noticia que ha saltado para este Gran Premio incluso y para el año que viene, para el 2017. Conmigo está Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola Dani, hola a todos. Aquí estamos otra vez. Jugosas, pocas pero jugosas las noticias que traemos hoy, ¿verdad? Sí, importantes. La verdad es que yo ni me puse a buscar más porque las que tenemos ahí, sobre todo con la que vamos a empezar, ya da para hablar un rato largo. Pues sí. Juan, muy buenas. Hola Dani, hola Emma, hola a todos y a todas. Pues nada, yo también me quedé un poco catacroque con la noticia esta. No, realmente me pilló por sorpresa, no me la esperaba. Ahora la comentamos. Sí, desde luego yo me he pasado el fin de semana fuera y ha sido ver el titular y alucinar hoy. Pensé que me había perdido algo, que solo era mía quien cogió por sorpresa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ya que nos hemos presentado, vamos a poner una promo y ya nos metemos en las noticias que, como digo, son pocas pero muy interesantes. Y la primera, la sorprendente, salta hace un par de horas. Daniel Kvyat sale de Red Bull hacia Toro Rosso y Max Verstappen sale de Toro Rosso hacia Red Bull. No estamos de broma, no es Santos Inocentes ni nada similar, no estamos inventándonos nada. Es la noticia confirmada, Manuel, de esta tarde que nos deja con muchos interrogantes y sobre todo con muchas ganas de ver lo que pasa en esta carrera. Sí, la verdad es que bueno, esta semana en motorsport.com pues publicaban una noticia diciendo de que Renault barajaba la posibilidad de que Kvyat se bajara a Toro Rosso y Verstappen se subiera a Red Bull, ¿no? Yo la leí y venía de un periodista, la verdad, muy acreditado y tal, ¿no? Y la leí y dije, bueno, esto pues no sé de dónde lo había sacado, pero pues no le veía mucho fundamento, ¿no? Y la cuestión fue que al día siguiente pues se hacía oficial, ¿no? Que se hacía oficial eso, que Kvyat se bajaba a Toro Rosso y Verstappen a Red Bull. Y las razones que esgrimía pues Helmut Marko, ¿no? Que es el que dirige el cotarro al final de Red Bull en la Fórmula 1, es que por un lado a Kvyat le querían quitar presión y para conseguir esto le tenían que bajar a Toro Rosso y por otra parte se habían generado varias sinergias malas entre Verstappen y Carlos Sainz y con esto de que Kvyat bajando y Verstappen subiendo pues mataban dos pájaros de un tiro, ¿no? Y bueno, eso así de partida. Después de la decisión pues se pueden extraer varias conclusiones. La primera de ellas, esto ya es opinión mía, es que Red Bull evidentemente ha aprovechado el incidente de Kvyat en Rusia como excusa burda para directamente promocionar a Verstappen a Red Bull. No hay que recordar que ya desde el principio de temporada el padre de Verstappen, Josh, está diciendo que su hijo el próximo año no iba a correr en Toro Rosso. Y cuando decía que no iba a correr en Toro Rosso es porque ellos consideraban que su fase de aprendizaje ya había acabado en Toro Rosso y el próximo paso era estar en un equipo que permitiera a Max luchar por el título. Y si no podía ser Red Bull, pues otro equipo que no fuera Red Bull. Y esto era Ferrari, Mercedes, etcétera, ¿no? O sea, hay muy poquitos equipos que le podrían ofrecer a Verstappen la opción del título, ¿no? Con lo cual ahí Red Bull,
que Marcos lo ha dicho en más de una ocasión, que los únicos así pilotos que le han tocado a su puerta para fichar por otra escudería fueron Ricardo y precisamente Verstappen. Pues la única opción que tenía Red Bull de mantener a estos dos pilotos pues era ofrecer el mejor puesto posible dentro de su cuadra, ¿no? Y esta es Toro Rosso. Y bueno, pues aprovechando la excusa de Kvyat de que todo el incidente que yo vuelvo a insistir, que se ha desproporcionado de unos límites tales que les ha dado pie a hacer este movimiento, pues a la Verstappen para Red Bull y Kvyat para abajo. Que Marco también ha dicho que, sobre todo un poco aquí, un poco entre comillas, un poco el perdedor, aparte de Kvyat, evidentemente es Carlos Sainz, ¿no? Que se queda ahí ve como Verstappen sube y él se queda en Toro Rosso. Pero Marco ya ha dicho que, bueno, pues esto no quiere decir que Sainz no tenga posibilidades de final de temporada, si lo hace bien y tal, de subir también a Red Bull, aunque todos sabemos que, a ver, blanco y en botella, leche, ¿no? O sea, no va a subir a Red Bull ni harto de vino. Tenía que pasar algo catastrófico para que pase esto, pero bueno, ha pasado. Después otras cosas que, bueno, opinión también mía es que, por un lado, va a ser muy interesante ver ahora el duelo Verstappen-Ricardo. Dentro del cambio, pues podemos ver eso, a ver cómo reacciona Verstappen, que por un lado se va a tener que hacer un coche diferente, con una unidad de potencia diferente, y pelear con Ricardo, ¿no? Y por otra parte también interesante ver cómo responde Kvyat tras esta... Pues, no es ascenso, es descenso con Carlos Sainz y el propio Carlos Sainz a ver cómo responde con Kvyat. Imagino que la parte de Red Bull Ricardo Verstappen pues igual hasta Red Bull se ha generado un problema porque Verstappen no es de los que se atanche, o sea se está callado, ¿no? Y Ricardo pues es un tío que también quiere ganar, ¿no? Y en cambio con Toro Rosso Kvyat es un chaval más perfil bajo, ¿no? Y igual le puede venir bien a Carlos Sainz, ¿no? Que también es un poco perfil bajo en el nivel de, me refiero a quejas por radio, que no sé qué. Disciplinados, Emma. Sí. Son disciplinados, lo que no es Verstappen. Sí, exacto. Más disciplinado y puede ser bueno también para Carlos Sainz, ¿no? Tener un piloto al lado para Kvyat. Y al margen de eso, pues yo me quedaría con eso. O sea, en general que todo esto del incidente de Kvyat, pues Red Bull se ha montado una película tremenda, increíble, ¿no? Porque vamos a ver, en Barcelona, Verstappen, imaginémonos, se lleva puesto a Hamilton. ¿Qué va a hacer Red Bull la semana que viene? ¿Bajar a Verstappen otra vez a Toro Rosso y subir a Kvyat? O sea, se han montado tal película al final que parece que Kvyat ha matado a Vettel en Rusia, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, como Bottas le fastidió la carrera a Hamilton en Bahrein y vale, a Bottas le cayó la sanción correspondiente y Hamilton sí, imagino que se cagaría en todos los muertos de Bottas porque le fastidió la carrera, pero no pasó de ahí, o sea, nadie se levantó las manos, ni Vettel dijo que fuera no sé qué, o sea, incidente de carrera, una sanción, pim pam, ya está. Aquí a Kvyat en Rusia es una sanción, ya está, pero aquí esto, como ya venía de atrás de China, se montó un pifostio tremendo y al final deriva en esto y sorprendente, pero bueno, abre un escenario, pues eso, ver cómo la relación Verstappen-Ricardo, insisto, igual el Red Bull se acaba de generar un problema ahí que teniendo que Kvyat y Ricardo en el mismo equipo, pues lo tenía bien, y por otro lado interesante, de cada espectador, pues evidente. También, en otro punto de vista, nos quedamos con las ganas de ver ese duelo Verstappen-Sainz, ¿no? Por unas partes ganamos y por otras perdemos. Bueno, a mí para empezar me hace gracia el sentido de la justicia, ¿no? Que tiene Red Bull o Toro Rosso o la escuadra entera, ¿no? Es decir, para favorecer a un piloto, para
que se sienta más tranquilo y con menos presión, lo que hacemos es castigarlo, es decir, lo descendemos. Y al indisciplinado, al que no acata órdenes de equipo, al que protesta de su compañero, tal, lo castigamos subiéndolo a, a Red Bull, ¿no? Entonces, que lo llamen como quieran, pero da la sensación, o sea, a mí se me hace muy cuesta arriba que esto no sea meras disculpitas, o sea, a mi entender, no deben de estar contentos con el rendimiento de Kvyat y esa es la verdadera razón del cambio, en mi opinión, por supuesto. Y como decías, pues sí que se abren frentes o se le complica la cosa, ¿no? Decía antes que Verstappen es cualquier cosa menos disciplinado. Habrá que ver ahora si le planta la misma cara al equipo y a Ricciardo que le plantaba a Sainz. Eh, Habrá que verlo. Por supuesto también tendrá que seguir demostrando lo buen piloto que es y hacerse con el coche pronto. Curioso lo que va a ocurrir ahí, ¿no? Y por otro lado, me gustaría también que a Sainz, a ver si una vez que Verstappen se le ha marchado, pues le desaparece esa mala suerte, ¿no? Que también no estoy diciendo que la mala suerte de Sainz sea culpa de Verstappen, pero a lo mejor el mero hecho de que en Red Bull Verstappen fuese el niñito mimado en algo también influía en todos estos problemas que estaba teniendo Sainz. Desde luego a mí hay una cosa que de las declaraciones del padre de Verstappen me da bastante miedo y me recuerda un poco, yo creo que a esas primeras temporadas que tuvimos con Lewis Hamilton, en las cuales Hamilton entró en un equipo grande y muchos pensaban, y muchos dijimos, que estaba entrando pues sin tener una experiencia. O sea, sin haber rodado como muchos otros corredores que estaban en ese momento en la parrilla en un equipo más pequeño. Había entrado directo y ya se creía pues con ese derecho, ya que ya estaba ahí, a disputar las carreras de tú a tú con gente que tenía mucha más experiencia y sin haber aprendido esas lecciones importantes que pues 2, 3, 4 años en la Fórmula 1 al principio, que lo estás pasando pues de forma complicada, ¿no? Para llevar el coche, para aprender todo, esos años le parecían faltar a Lewis Hamilton. A día de hoy, obviamente, pues ya tiene un bagaje, una experiencia y desde luego no lo vemos como lo vimos en su momento. Max Verstappen, yo creo que está en esos 3 años que todavía tiene mucho que aprender a nivel de, ya no de pilotaje hablo, sino de respeto, de cómo van las cosas, de saber que aunque seas muy bueno, que puedes hacer un adelantamiento, que ese adelantamiento puede implicar que si algo sale mal, puedes matar a alguien, te puedes matar tú, puede tener consecuencias. Y me parece que esa declaración del padre Max Verstappen de decir que, bueno, el año que viene mi hijo no va a correr en Toro Rosso, va a correr en un grande porque ya está preparado, ya ha salido de ahí, yo no lo veo y me parece peligroso porque eso no sé cómo es Max Verstappen, pero igual también lo envalentona más, que yo creo que ya está bastante envalentonado el chaval y que con una edad muy temprana se va a creer con derecho a cualquier cosa, como estamos viendo en el equipo, ¿no? Ese desobedecer órdenes, el no respetar a su compañero de equipo, que ha dado problemas, que curiosamente es castigado subiéndolo al equipo matriz, al equipo con el que podría hacer más cosas. O sea, como dice Juan, que es para Kvyat es, vamos, una descarga de responsabilidad con un castigo que, bueno, seguramente no le esté gustando, y Max Verstappen debe estar encantado con su castigo de cambiarlo pues de escudería a un coche, en teoría, mucho más eficiente, mucho más potente que el que tiene. Verstappen, de hecho, es que debe de pensar que la estrategia que ha seguido es la buena, la correcta. Efectivamente, le está reafirmando esa conducta. Yo no niego que sea un gran piloto, pero a veces hay que aprender con humildad. De hecho, o siempre hay que aprender con humildad. De hecho, Verstappen ya decía que ahora que está en Red Bull, él nunca pensó en cambiar de equipo y tal, o sea, venga, va.
Venga, va, si hace un mes tu padre te estaba subastando al mejor postor, subastando me refiero a eso, oye, que yo aquí, Toro Rosso, y lo comentamos aquí, que después de la carrera de Australia menospreció de tal forma a Carlos Sainz que en la siguiente carrera en Bahrein pidió perdón o el jueves, pidió perdón por esa actitud Verstappen, de menosprecio hacia Carlos Sainz. Pero bueno, hace un mes o así su padre dijo que su etapa de aprendizaje había acabado y tal, y el siguiente año tenía que estar en Red Bull o en Ferrari o en Mercedes. Sí o sí va a estar en uno de estos equipos, ¿no? Y claro, pues Marco, que en su día nos vendió a Verstappen como el próximo Ayrton Senna, pues aprovechando esto de Kvyat, que antes decía Juan, bueno, Kvyat por el rendimiento. Bueno, la verdad es que Kvyat, a ver, el año pasado quedó por delante en el campeonato de Ricardo en Mundial, ¿no? Consiguió su primer podio en Hungría. Ostras, qué mínimo de que continúe en el equipo. Vale, este año continúa en el equipo. Consigue un segundo puesto en China. Vale, que en Bahrein tiene un incidente con Vettel, pero ostras, es que Vettel mañana se lleva puesto a a Bottas y ¿qué pasa? Lo que lo baja gajas. Que lo van es que es incomprensible, o sea, se ha sacado de quicio que no que esto no quiere decir que Kvyat no tenga la culpa, evidentemente tiene la culpa, pero ostras, Red Bull, Marco, se ha servido de lo que pasó con Kvyat, que como era su casa, mostró mucho ímpetu por hacerlo muy bien y todo lo que tú quieras, pero se ha aprovechado de una situación de que, ala, venga, va, nos cargamos a Kvyat, en fin, que vale, tuvo una carrera mala en su casa, vale, pero es que el tío venía de hacer un podium en China, ¿no? Y ahora lo decía Dani, hablando de Hamilton, que cuando entró con McLaren, etcétera, al final las expectativas con Hamilton se cumplieron, o sea, la gente cuando lo vimos en GP2, aquello no sé si os acordáis de la temporada en GP2, pero en GP2 Hamilton metía miedo, o sea, en teoría eran todos los coches iguales y él le sacaba lo que no estaba escrito a todos los pilotos en GP2. Llegó a la Fórmula 1, pasó lo que pasó en 2007, etcétera, etcétera, pero al final Hamilton ha cumplido las expectativas y es uno de los top de la década, ¿no? Hay tres Sí, veces pero campeón. Sí, recuerda, Emma, que ese año McLaren no salió campeona del mundo, en sí, mi pues opinión, por culpa de Hamilton. Y la actitud sí, que tomó en el equipo y todo el lío que se montó. sí, sí. Hubieran sido campeones del mundo. Sí, seguramente si el tío tuviera O más sea, grandes premios en su que quiero decir bagaje. Sí, que sí, en ese no sentido lo sí. digo por Hamilton, sino por el hecho de darle una responsabilidad tan grande a una persona que no tiene la madurez suficiente para tomarla. Sí, sí, en el 2007 ahí estoy contigo. No ganó el título Ferrari, sino que lo perdió McLaren, ya sea con apostando por Hamilton, dejando de apostar por Alonso. El caso es que lo perdieron, ¿no? Más que lo ganó Ferrari, que lo único que hizo fue, oye, hacemos lo que podemos, terminamos las carreras y el resto pues no acaba o comete errores, ¿no? Y al final Hamilton, pues, que aún está en proceso de maduración, ¿no? Aún vemos sus excentricidades por ahí, ¿no? Pero bueno, al final ha cumplido, tres veces campeón del mundo, va a por su cuarto y ha cumplido. Y en cuanto a Verstappen, pues es cierto que ya ha hecho un cuarto, y etcétera, etcétera, pero aún tiene que cumplir, ¿no? Y cuántos pilotos en sus etapas así de aprendizaje, entre comillas, han despuntado que aquello era, este tío iba a arrasar, no sé qué, y llega el momento clave y no dan el salto, o se quedan en una victoria, dos victorias y al final no consiguen el título. Que Verstappen parece de los que no, de que tiene cosa para despuntar, pero hay que hacerlo, ¿no? Y no es fácil ahora con tanto, pues, yo qué sé, tanto nivel, tantos grandes premios, esas son 21 carreras, casi es todo el año compitiendo. Bueno, hay que estar ahí, ¿no? Ya no es como antes que no había ni Twitter, ni Facebook, ni todo esto. Ahora estás todo el santo día ahí dando a la matraca. Bueno, ya ha cambiado la época. Es cierto que él es muy joven, ¿no? Y en ese sentido lo puede manejar mejor que yo qué sé, que alguien de treinta y tantos.
pero bueno, aún tiene que demostrar muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues ahora está en el equipo que en teoría quería, ¿no? Red Bull para demostrar y vamos a ver si... Desde luego va a ser interesante comentar vosotros, ¿no, Juan? Ahora sí le dicen, tienes que dejar pasar a Ricardo. ¿Se va a atrever a decir no, como ya ha pasado con Sainz? Esa es mi duda, esa es mi duda. No sé, quizá ahora, ¿no? Uno se plantea, pues casi podían haberlo hecho a principio de temporada, ¿no? Directamente. Que lo hubieran subido. Hombre, desde luego aquí... Claro, es lo que decías tú antes, ¿no? Que Kvyat con al final, habiendo quedado el año pasado por encima de Ricciardo, pues claro, descenderlo era un poco raro, ¿no? Pero no sé, da la sensación de que casi es es que es tan pronto, estamos tan pronto en la temporada, lo han hecho tan pronto, porque si me dicen, no, bueno, tal, o sea, ya está la temporada mediada o tal, o a punto de finalizar, y para que Verstappen se vaya haciendo con el coche y que el año que viene pues ya sea una clara candidatura al título, pues que vamos a ascenderlo y Kvyat que tal, pues lo bajamos, pues no sé, tendría cierta explicación, ¿no? Pero es que el hecho de que sea tan pronto, prácticamente lo que indica es que es eso. O sea, que si no lo han hecho a principio de temporada fue porque no se atrevían. Es que no. ¿Qué ha hecho Verstappen esta temporada realmente para merecerse el ascenso? No, bueno, seguir su papel de aprendizaje, sumando puntos y tal, pero... Pero nada más, o sea, quiero decir, Pero no nada hizo más. nada O extraordinario. sea, No, no, realmente no. O sea, el único que hizo algo extraordinario, si acaso, es Kvyat, que fue segundo en China. claro. Y realmente está claro que el primer conflicto con Vettel se tenía que haber callado. Kvyat no tenía culpa ninguna. Y en el anterior Gran Premio, pues sí, obviamente es Kvyat el que tiene la culpa. Pero el fallo, el error, lo comentábamos, ¿no? En el postpremio. Eh, no hizo nada tan exageradamente malo como para que a alguien lo quiten de su equipo. O sea, anda que no hemos visto errores parecidos en una salida, en esa curva tan complicada. En fin, a mí me parece exageradísimo. No sé, ahora pensándolo es eso. Creo que, o me da la sensación de que si no hicieron el cambio a principio de temporada fue porque quedaba muy feo, ¿no? Aquí Vía, después de haber quedado por encima de Ricciardo, bajarlo a Toro Rosso. Sin duda, sin duda. Por eso que estoy diciendo que Kvyat quedó segundo en China, no, quedó tercero. Después esto también abre un punto carrera deportiva de Kvyat. Hombre, tal como no lo ha querido vender Marco, ha sido, bueno, vamos a quitarle presión. Esto no quiere decir que su carrera deportiva esté acabada, pero poco le falta, las cosas como son. Te meten en todo roso, te ascienden a la siguiente temporada de Red Bull y después te vuelven a bajar, pues quieras o no quieras, tu carrera deportiva, al menos en la estructura de Red Bull, pues está un poco tocadita, ¿no? Pero también puede ser un poco aliciente para Kvyat de, oye, yo el año No, pasado... pero era para tranquilizarlo, ¿eh? Era Sí. para tranquilizarlo. Pero para Kvyat puede sacar, si todo le va bien, no le falla la... O sea, si el coche le responde, vete tú a saber si... Yo me alegraría que luche con Carlos de tú a tú, al mismo nivel, pues eso, disciplinados, etcétera, sin que tener que escuchar por radio lo que escuchábamos por Verstappen y tal, no, mismo nivel en ese sentido y que gane el mejor en pista, ¿no? Y Kvyat, pues eso, ostras, me han degradado y igual ahora llego a Toro Rosso y lo hago mejor que Verstappen. ¿Cuál va a ser la actitud de Red Bull el próximo año si Kvyat queda por delante de Verstappen en el campeonato del mundo? Y yo imagino que nada, no va a hacer nada. O sea, no va a volver a subir a Kvyat a Red Bull porque ya sería un poco un tal situación de los hermanos más o el camarote que esto ya es un sinsentido, ¿no? Pero ahí Kvyat también puede coger esa actitud, ¿no? Y por otro lado a Carlos le puede venir bien, ¿no? Comentabas tú, Juan, que ahora quitándose a Verstappen del equipo, pues quieras o no quieras, igual pierde
ese extra de motivación de ganarle a Verstappen, que es el que dicen que es la leche, etcétera, etcétera. Pero bueno, vas a tener otras sinergias. Tranquilidad en el equipo. Sí, otras sinergias dentro del equipo y igual eso te acaba favoreciendo a la larga, ¿no? Y bueno, está claro que el cambio de pilotos choca, porque choca, o sea, lo que decías, bueno, a principio de temporada apenas tres o cuatro carreras a cambio de equipo y tal, pues, choca, evidentemente, pero dentro de esto, pues quizás lo único es que perdemos el duelo directo de Verstappen con Carlos Sainz, ¿no? Que era un poco el atrayante, una chispa que tenía guay, pero dentro de que se separan, pues se separan con igual, vamos a ver, ahora a partir de Barcelona, pues igual la lucha Ricardo Verstappen, pues también tiene su miga, ¿no? Y después la de Kvyat y de Sainz también. Y de todas formas, el papel de Vettel, ¿qué papel ha podido tener Vettel? ¿Sigue teniendo su cuota de poder lo suficiente como para degradar a Kvyat a Toro Rosso? Desde luego, mm, sí, todo lo que Eso podía decir ya. de cara a la prensa lo ha dicho de todo de Kvyat, lo ha dicho de todo, ¿no? O sea, más no puede hacer para que Kvyat fuera despedido, por así decirlo. De hecho, cuando se retiró en Rusia, ¿no? Fue a incluso a hablar al pitbull de Red Bull, ¿no? Allí con Christian Horner y tal. No sé qué hablarían, me imagino. Imagino que Red Bull pidiéndole perdón, etcétera, etcétera, pero es que también esa actitud de ¿Quién Vettel, sabe? A lo mejor ya visto lo visto al revés. Decían, tú metes cizaña, que tú me- así tenemos la guardada para sí, bajar. no me extrañaría, sabiendo cómo se las gastan en Red Bull, no me extrañaría. No me extrañaría, pero en fin, ya lo comentamos en el resumen de Rusia, ¿no? Que Vettel al final, si era inteligente, tenía que desprender de que al final, yendo al fondo de todo, el problema es de Ferrari, que si la fiabilidad no lo hubiera fallado, él estaría más adelante en la parrilla de salida, una parrilla que él se ha ganado porque fue segundo, ¿no? Es cierto que al final perdió 5 posiciones por ese problema de fiabilidad, pero si hubiera salido segundo, seguramente que Iván no se lo hubiera llevado puesto y nada de esto hubiera pasado. Y es cierto que al final en la carrera, esto es todo ciencia ficción, pero la carrera fue como fue, que Iván le tocó, etcétera, etcétera, pero en el fondo la fiabilidad de Ferrari es un punto importante si Vettel quiere ganar el título. Si no hay fiabilidad, no hay título. Esto es impepinable. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Llevamos media hora con prácticamente de podcast y solo hemos empezado con una de las noticias que teníamos. Como decíamos, impresionante, ¿no? Pero luego tenemos una segunda noticia, ya para el 2017. Emanuel, sabíamos pues estos días unos acuerdos que, si no recuerdo mal, son para 2017-2020, para esos 4 años de campeonato. Sí, estaba pendiente el tema de los motores. Ya comentamos en previos podcasts que para el Gran Premio de Rusia esto se tenía que o llegar a un acuerdo o plantearlo de otra forma. Finalmente hubo acuerdo para el tiempo que va desde el 2017 a 2020 en cuanto a unidades de potencia y básicamente los campos de acuerdo son los siguientes, ¿no? Va a haber un plan para reducir el precio de las unidades de potencia en 2017 y 2018 principalmente. En 2017 la intención es reducir 1 millón de euros cada unidad de potencia, comparado esto con los niveles de 2016, y para 2018 la propuesta es para reducir en al menos 3 millones cada unidad de potencia. Y ya no se sabe si ya incluso 2018 y en adelante o ya 2019 y 20, también para favorecer esta reducción de costos se habla de la posibilidad de que sea obligatorio el número de unidades de potencia pase de 4 a 5, dependiendo del número de pruebas que hay en el calendario, pues se pase a 3, ¿no? Con lo cual habría una unidad de potencia menos y eso supondría también un ahorro, ¿no?
Esto en cuanto al coste, principalmente para favorecer equipos pequeños. Después también está el tema de la obligación de suministrar una unidad de potencia a un equipo que se quede sin ella. Esto ya obligatoriamente va a tener que ser así, con lo cual si un equipo se queda sin un contrato con, pues yo qué sé, los cuatro que hay ahora mismo, ¿no? Renault, Honda, Ferrari, Mercedes, pues hay por ahí una fórmula matemática en el reglamento y aplicando esa fórmula matemática pues sale un numerito y según ese numerito pues corresponde a un fabricante y ese fabricante pues tiene que suministrarle la unidad de potencia a esa escudería, ¿no? Como ya en la situación que estamos ahora, Mercedes y Ferrari ya suministran una cantidad de equipos importante. eh, la intención de esa fórmula es poner al mismo nivel todos los suministradores, con lo cual si Ferrari suministra 4, Mercedes 4, Renault 2, Honda 1, esa fórmula matemática, al final el resultado final es que si un equipo se cae, el motorista que menos unidades de potencia suministra, pues es el encargado de suministrar ese equipo que se queda sin ella para intentar equiparar el número de equipos suministrados por cada fabricante, ¿no? Es un poco lioso de contar, pero no es aquello de, venga, yo que sé, Red Bull, mañana me quedo sin unidad de potencia, me apetece Mercedes, ala, ponedme una de Mercedes. No, no va así. La cosa no va así. Al menos si fuera por Red Bull seguro que quisieran que fuera así, pero no, no va así. Y después también el tema de la convergencia para el rendimiento, la intención es que la potencia se iguale en el futuro, o sea, ya a partir de 2017, 18, etcétera. Y para lograr eso se elimina el sistema de tokens, hasta ahora vigente en el 2016. A partir del próximo año no hay tokens, que es una alegría. Por ejemplo, Honda ya incluso lo ha dicho Jason Button, espera que Honda para el próximo año diseñe una unidad de potencia diferente. Y claro, tal como estaba montado el sistema de tokens, plantearse un diseño de unidad de potencia totalmente diferente a uno actual, pues era difícil, ¿no? Porque estabas un poco encapsulado por los tokens, etcétera, etcétera. Pero ahora, al quitarse esto, pues el próximo año Honda, si quiere, puede decir, Honda o otro equipo, puede llegar y decir, mira, ahora el diseño de mi unidad de potencia va a ser así. Y como no tiene que estar pendiente de los tokens, pues lo puede saltar. Que esto no quiere decir que, que uno de los problemas que van a tener es el sistema, o sea, cómo cuadran eso con las evoluciones a lo largo de la temporada, porque claro, las unidades de potencia el próximo año en teoría van a ser 4 o 5 dependiendo del calendario, y una vez que selles una unidad de potencia, pues ya no puedes plantearle la evolución a esa unidad de potencia porque estarías rompiendo el sello, ¿no? Con lo cual eso seguiría vigente con lo que tenemos ahora, ¿no? Y después ya por último, para intentar mejorar también igualar el tema del rendimiento, pues una forma de igualar el rendimiento es haciendo partes de la unidad de potencia iguales para todos, ¿no? Controlando materiales, pesos, restringiendo la presión del turbo, creo que es. Y esto también a su vez repercute también en el precio, ¿no? De las unidades de potencia. O sea que por un lado matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Que igualan potencia y a su vez al tener partes iguales en todos los fabricantes, pues igualan potencia. Al final es básicamente es para que no haya diferencias de rendimiento para 2017 en hacia adelante. Y después está, por último, en esta nota de la FIA en la que han llegado todos los agentes del deporte, pues la típica cosa de queremos seguir mejorando en el ruido y vamos a plantear una forma de improvisar, o sea, de improvisar, de mejorar el ruido, etcétera, etcétera. Bueno,
no están contentos con el sistema de ahora y quieren que para 2018 pues la cosa siga mejorando. Y básicamente pues eso sería un poco los cambios para 2017. En resumidas cuentas, quizás lo más importante y lo que podamos ver así más así más real el próximo año es el sistema de tokens, ¿no? Que al eliminarlo pues vamos a poder ver eh, que las unidades de potencia realmente se igualen de verdad, ¿no? Porque por el resto, pues sí, que te reduzcan el precio del motor a los espectadores, pues me da igual, sencillamente. Me da igual. Y que un equipo tenga que, un motorista suministrar obligatoriamente a otro en caso de que se quede colgado, pues dependiendo de la situación, pues vamos a ver. Yo imagino que ese supuesto nunca se va a dar, ¿no? O sea, ahora lo plantean en el reglamento por si acaso, pero yo creo que nunca se va a dar, pues porque básicamente tal como está ahora mismo la relación de Red Bull con Renault, yo creo que van a seguir continuando la próxima temporada y al final eso se plantea en el reglamento como pues, pues, porque se plantea, pero yo creo que ese artículo nunca se va a tener que poner en la práctica. Ujú. Hombre, a mí desde luego lo de los toques me parece que es acertado, el poder, el no limitar. El... Y una cosa, no sé si te acuerdas, Juan, que también hablamos del tema del combustible, que seguramente por todos Ay, los sí. temas aerodinámicos, neumáticos, etcétera, no está puesto aquí en las notas de la FIA, sí que está puesto en el reglamento técnico, y es que se pasa de 100 a 105 para la carrera. El flujo, eso se mantiene igual, pero el, la cantidad de combustible para la carrera pasa de 100 a 105. Ujú. Que bueno, que para Y en... equipos como Honda, pues igual lo ayudan, pero yo qué sé, para equipos como Mercedes que tienen bastante controlado el tema del combustible, pues casi es darle una ventaja, ¿no? o McLaren. Pero, ¿y en el reglamento se especifica más en detalle cómo deben ser esos motores? Porque es que a mí me da la sensación de que estamos ya a unas alturas que como no lo tengan claro para empezar a evolucionarlos y a diseñarlos, Sí, sí, no, sí, no o es... sea, evidentemente, pues yo tampoco soy ingeniero ni nada, pero sí que, o sea, no en la parte deportiva, pero sí en la parte técnica, pues hay material, dimensiones, pesos y todo este asunto, que yo como aficionado, pues vale, tengo cierto interés, pero ya si esto está hecho de titanio, fibra de carbono tal, pues me da un poquito igual, ¿no? Pero sí, Ya, sí, pero o sea, ya están sí, todas sí, las sí. especificaciones y se pueden poner mañana ya a diseñar lo que será el motor real del Sí, sí, 2017. en ese sentido sí, ya está. Igual puede haber cambios, hay pequeños retoques en artículos y tal, pero sí, sí, está publicado. Tanto el deportivo como el técnico están publicados con los cambios después de este comunicado que llegó bueno, del sacado del Consejo Mundial del Motor, ¿no? O sea que en ese sentido sí que está todo ahí pulidito. Y que de hecho, como te digo, en el tema de combustible se sabe porque en el reglamento, o sea, estaba puesto, o sea, hay un cambio. Aquí en la nota de la FIA no lo han puesto, pero sí, en el reglamento sí que estaba puesto. Que me extrañó que el flujo no lo hubieran cambiado, que siguen manteniendo lo de 100 kilos hora. Me extrañó porque yo casi prefería que cambiaran ese al de combustible durante la carrera, ¿no? Lo vi más. Sí, pero bueno, para el total habría como más justificación, ¿no? Con el hecho de que al Sí. cambiar las dimensiones de las ruedas, sobre todo, pues que el consumo iba a ser mayor. Sí, Que la verdad es que es un poco una pena, ¿no? Lo que comentábamos, que no sé si recuerdas que ahí atrás pues comentábamos eso, que ojalá dieran libertad total, ¿no? Un peso máximo y que luego cada equipo se lo plantease como quisiese. Pero bueno, Hombre, casi.
O sea, no llegamos a esos extremos, ¿no? Porque eso ya sería en plan, el que tenga pasta puede hacer lo que quiera. Y ya sabemos que No, eso hombre, no... sería con el mismo combustible que cada uno lo regule, pues Ah, como sí, vale, con mejor el le convenga combustible. a su Sí, sí, motor. sí, en ese sentido sí. Sí, sí, que, oye, si tú consumes más y yo menos, pues búscate la vida, es tu problema, no el mío, ¿no? Sí, en ese sentido sí. Que por cierto, hablando de los neumáticos, que ya esta semana pasada estuvo rodando en Fiorano, aprovechando esos 25 días, Jean-Éric Vernet con el coche del 2014 con ruedas del tamaño de 2016 con especificación del 2017, ¿no? Con lo cual Pirelli ya se ha puesto manos a la obra para desarrollar los neumáticos del próximo año. Que por cierto, teníamos la discusión, ¿te acuerdas, no, Juan? Si eran 25 días durante todo Mm, al año o durante todo el periodo. el periodo de acuerdo, ¿no? Y por las aseguraciones que, bueno, pues es que esto tampoco te lo pone muy claro, ¿no? Pero por lo que he sacado conclusión es que son 25 cada año. Bueno, pues no se quejará Pirelli. Hombre, no, imagino, ahora están más contentitos los chavales de Que a mí me Pirelli. parece bien, ¿eh? A mí todo lo que sea Sí, sí, poder probarlos, o sea, bienvenido, vaya. sí, Y que de ojalá hecho, pudieran tener más sesiones de entrenamiento, más test, las escuderías. que de hecho hay una cosa que nos olvidó, se nos pasó comentar de aquella y que Paul Henry estuvo muy atinado a comentar, es que claro, como ahora hay que seleccionar los neumáticos mucho por anticipado, eh, de cara al 2017, como cambia la estructura del neumático, tanto la estructura como el compuesto, realmente en las primeras carreras los equipos, pese a tener la fase de pretemporada, van a ir muy a ciegas realmente. O sea, vale que van a tener su pretemporada, que vamos a ver si es en Montmeló, lo dividen con Jerez o como demonio sea, pero eh, por ejemplo, para este año tenían la experiencia de Australia del anterior y del anterior y tal, pero el próximo año pues cambia bastante el coche y cambia el neumático y van a ir realmente en la primera fase del campeonato, lo decía Emery, es que los equipos no se están dando cuenta de que van a ir bastante a ciegas. Incluso Pirelli va a ir un poco a ciegas, ¿no? Porque claro, Ujú. o sea que es un factor a añadir, entre comillas, espectáculo de cara al próximo año, ¿no? Que este año en ese punto lo hemos ganado y dentro de que está un poco controlado, ¿no? Porque Pirelli y los equipos tienen más o menos, saben de qué pie cojea su coche, los neumáticos que lleva Pirelli, el circuito, etcétera, más o menos, ¿no? Y ya dentro de eso estamos ganando espectáculo, pues imaginémonos el próximo año con los neumáticos estructura nueva, compuestos nuevos, coches nuevos, unidades de potencia nuevas, todo esto, pues mejor. Sí, desde luego, si dependemos solo de las reducciones en cuanto a presupuestos, a test, a todo lo que han ido quitando en los últimos años, la Fórmula Uno no avanza de nuevo hacia el espectáculo. Y son este tipo de medidas las que sí, algo de novedad están trayendo. No sé si queréis añadir alguna cosa más en cuanto a los cambios del 2017, que era la segunda noticia que teníamos hoy, o ya nos metemos directamente en lo que será el Gran Premio de España. Pues lo que vamos a hacer es otra pausa para poner una promo y nos metemos en el Gran Premio de España. Gran Premio de España en el circuito de Montmeló que nos vuelve, como siempre, a los horarios europeos. Emanuel, viernes, sábado y domingo, ¿cuáles son las horas de las sesiones? Sí, antes de empezar, recordaros que este gran premio se va a poder ver en abierto tanto en TV3 como en televisión española, ¿no? Los entrenamientos el sábado y el domingo, ¿no? Los libres, no sé si en TV3, pero al menos en televisión española, hasta donde yo sé, no se va a poder ver, con lo cual, bueno, pues ¿Por qué no quiere televisión española o porque no tiene derechos?
Pues imagino que no quiere, porque es que, ¿qué más da? ¿Sabes? En plan, si fuera por los Ujú. derechos, que no tiene ningún sentido que no le ofrecieran también el paquete de Rus libres del viernes. Imagino que es que, ¿para qué darlos, no? Sí, total. Ujú. Y ofrecen solo, de hecho, solo la clasificación ni los libres de la mañana, creo. O sea, solo clasificación y carrera, ¿no? Lo que realmente cuenta al final, aunque ya sabemos que los libres pueden eh, implicar cosas para clasificación y carrera. Pero bueno, si, pues eso, si no tenéis Movistar o estáis cansados del Merlos, Villa del Prato, yo qué sé, la razón que os dé la gana, bueno, ahí tenéis una ventana al menos para el Gran Premio de España. Mira, Emma, y yo sigo con las curiosidades. ¿Y se sabe quién lo va a retransmitir? Pues yo supongo nombres. No tengo, a día de hoy no tengo confirmación de quién van a ser los comentaristas. Supongo que, no sé si te suena Mac Martí, pero imagino que andará por ahí en la No. narración o los comentarios andará Mac Martí, que estuvo comentando MotoGP en la etapa de MotoGP en televisión española, estuvo también haciendo Dakar, Sí. Superbikes también, y bueno, es uno de los, no sé si decir, girifaltes de teledeporte barra de redacción de deportes ahí de televisión española. Imagino que ese será uno de los nombres que esté ahí. Imagino. Ya después, pues no sé quién más. Pero tampoco me espero ahí grandes nombres. Y bueno, yendo a los horarios, pues el viernes los primeros libres a las 10, los segundos libres a las 2 de la tarde, el sábado los terceros libres a las 11, la clasificación a las 2 de la tarde y la carrera como siempre a las 2 de la tarde. Y ahora la parte más interesante, como en estas últimas carreras, es un poco desgranar lo que van a ser los neumáticos, que para esta carrera lo que tiene es el blando, el duro y el medio. En este caso podemos decir que en los blandos hay casi una división entre dos opciones, la del un blando, o sea, un duro o dos duros, por ejemplo, el equipo Mercedes, el equipo Ferrari, el equipo pues también está aquí, vamos a ver, con más, McLaren. sí, McLaren Williams. efectivamente, Williams con los dos coches, bueno, Verstappen elige también un único neumático, Ujú. Gutiérrez un único neumático y el resto pues irían con esos dos neumáticos duros. Lo que ya tiene pues mucho más intríngulis es la elección entre medios y blandos. Tenemos desde equipos que van de 5 blandos hasta 8 blandos y en el caso de los medios desde 3 4 5 y hasta 6 que coge Max Verstappen. Max Verstappen sería el que cogería una de las opciones más equilibradas con 6 y 6 de medios y de blandos. El resto mayormente escogen blandos. Destaca Ferrari, por ejemplo, con 8. Con 7 podemos encontrar a McLaren y a Mercedes. También encontramos a Williams. También encontramos pues, a Ricciardo y Kvyat, que irían con 7 de los blandos. Y en el otro extremo, por ejemplo, a Ericsson, a Nasser, que irían con 5. Serían un poco los que se salgan de esa tónica. Sí, realmente aquí es bueno, el circuito de Montmeló tiene cierta, se puede comparar con lo de Rusia y a su vez tiene también su parte diferencial, ¿no? Es que en Rusia también vimos donde mayoritariamente los equipos seleccionaban básicamente dos compuestos mayoritariamente, ¿no? Descartaban básicamente uno y se centraban en dos compuestos para clasificación y carrera. Pero claro, en Rusia la pista, pues era el asfalto de Sochi era poco abrasivo, ¿no? Y de ahí vimos que prácticamente todo el mundo fue a una parada, ¿no? Y en cambio aquí en el de Montmeló el asfalto es súper abrasivo y de hecho esa es la razón básicamente de que por primera vez esta temporada Pirelli lleva nuevos compuestos a este Gran Premio, ¿no? Lleva la gama más dura
de su selección. Vamos a ver por primera vez ese naranja, el duro, pero los equipos pues también mayoritariamente eligen dos dentro de esos tres que oferta Pirelli, pero yo creo que a diferencia de Rusia, donde esa tercera opción descartada, pues al final se utilizó pues, casi por situación de carrera extrema, ¿no? Pues Kvyat y Ricardo en su momento, ¿no? Llegaron el medio, creo que era, ¿no? El blanco. Sí, Pero bueno, como la carrera estaba perdida, dijeron, pues bueno, voy a meter el medio y si suena la flauta, pues suena la flauta, pero bueno. En cambio aquí, como el asfalto de Montmeló es mucho más abrasivo, pues igual en unas circunstancias parecidas, plantearse hacer parada menos con ese duro, pues puede darte su punto de ganancia, ¿no? Está claro que viendo la selección de los equipos, mayoritariamente utilizarán el medio o el blando, ¿no? Pero a diferencia de Rusia, pues la cosa no irá a una parada, imagino que la cosa estará entre dos o tres incluso, viendo cómo fueron los años anteriores. Y claro está que cuanto más, en este caso, neumáticos blandos, pues más opciones vas a tener de hacerlo mejor en clasificación y eso implicará que en carrera pues vas a tener mejores acciones y no hay que recordar, perdón, que aquí la situación de parrilla en Montmeló es, no digo casi como Mónaco, pero se le parece mucho, ¿no? O sea, adelantar aquí en Cataluña es muy difícil y hacer una buena clasificación va a ser importante, ¿no? O sea, con lo cual, por ejemplo, Ferrari que tiene un juego extra de blandos como por ejemplo Mercedes, pues igual arriesga más en clasificación para intentar, yo qué sé, soñar con la pole. E igual otros equipos, por ejemplo Force India, pues sufren más, ¿no? En la clasificación y eso igual los penaliza después en la carrera. Y desde luego está el extremo de Haas, ¿no? Que yo Haas ya no sé cómo catalogarlo, ¿no? Con el tema de neumáticos van a su bola, porque aquí también van, sobre todo Grosjean va a su bola totalmente, ¿no? Con tres medios, ocho blandos y dos duros. ujú. De todas maneras, yo lo que tengo curiosidad, más incluso que viéndolo ahora, es ver exactamente cuáles son los neumáticos que dispone cada piloto justo antes de empezar la carrera. Eso creo que será más interesante saber. Y si no recuerdo mal, a lo mejor cambian en esta ahora en el Gran Premio de España, pero en el Gran Premio de Rusia, que me fijé bastante, solo llegaron a poner, o al menos que yo recuerde solo fue así, lo de los primeros pilotos en la parrilla, como o los primeros equipos. Por ejemplo, de McLaren creo recordar que no llegaron a poner el gráfico de cuáles eran los neumáticos que tenían tanto Baton como Alonso disponibles, ¿no? Y como son más equipos, entonces, hombre, está claro que el interés se centra en los primeros, pero para los que nos gusta seguir un poco más las carreras, esa información yo creo que debería Sí, darla de hecho más. incluso, ¿te acordarás, Juan, que estuvimos comentando que igual había en la infografía que pasa Pirelli y tal, que igual podía haber un fallo? Y bueno, yo estuve buscando, porque hasta ahora Pirelli en la cuenta de Twitter, por ejemplo, siempre publicaba una imagen de los neumáticos que tenían disponibles para la carrera los pilotos, ¿no? Y en caso del de Rusia se les pasó, se les fue la olla y no pusieron esta imagen, ¿no? Y estuve buscando en algún sitio donde publicaran esta información. Y ni la FIA ni la página de la Fórmula 1 la tienen. Y no sé si en la aplicación, no fui a la aplicación, pero no estaba. Y soy consciente de que Pirelli sí que da esta información a los equipos, pero para los aficionados, pues no. Si no la publican ellos, pues nos quedamos con las ganas. Será que consideran que a la mayoría no le va ni le va a echar un ojo y que no merece la pena, no sé. Deberían tener un poquito más de cuidado, ¿no? Con todos los que estamos ahí semana tras semana pendientes, pero bueno. Ah, Nos y faltaría, sí, el dime, DRS, efectivamente, el DRS. que bueno, el tradicional, ¿no? La segunda zona
que es la línea de salida-llegada de Cataluña, y la primera zona, pues que sería entre la recta de atrás, por así decirlo, de toda la vida del circuito de Montmeló, entre la curva 9 y 10, los dos con 2 puntos de detención diferentes, evidentemente, la zona 2 entre la curva 15 y 16, y el punto de detención de la zona 1 entre la curva 8 y 9, ¿no? Todo clásico hasta ahora del circuito de Montmeló. Que en este caso el DRS sí que se notará, porque ya sabemos que adelantar aquí es chunguísimo y al menos tenemos el DRS para favorecerlo lo suficiente para que haya unos cuantos adelantamientos en pista. Y con esto yo creo que hemos analizado la actualidad y lo que va a ser el Gran Premio de España en el circuito de Montmeló, en Cataluña. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de cerrar o directamente pues ya nos vamos despidiendo. Bueno, sí, una cosa, Dani. Rosberg lleva 4 de 4, ¿no? ¿Conseguirá 5 de 5? ¿O veis la cosa? Pues desde luego no sé por qué no. Más que simplemente por un mero argumento estadístico, ¿no? De lo difícil que es. Pero realmente no sé por qué dar favorito a Hamilton con respecto a Rosberg, según lo que llevamos visto, ¿no? De hecho, ojalá no haya problemas y podamos ver una carrera en la que todos los que tienen que estar delante estén efectivamente delante, ¿no? No creo que haya ningún motivo por el cual no pensemos en eso, ¿no? En que pueda haber un 5 de 5. Si bien, bueno, lo que comentaba Juan, que es complicado, ¿no? Pero la verdad es que Rosberg, a priori el año pasado lo habríamos dicho que no, porque lo veíamos descentrado, y este año está bastante centrado, y parece que tiene las cosas claras, la suerte de cara, porque también ha habido momentos en temporadas pasadas que se encontraba con problemas y más problemas, y bueno, pues el equipo Mercedes está imparable y Rosberg está eufórico y puede conseguirlo. ¿Y qué ves más factible? ¿Que Hamilton tenga el enésimo fallo, ya sea culpa de él o culpa del equipo por fiabilidad, y se acabe de hundir definitivamente, porque ya tanto fallo en todas las carreras que va de año, pues ya te acaba por hundir, aunque de momento está aguantando bien de cara a la galería? ¿O veis también factible de que Rosberg lo está haciendo muy bien, está cogiendo mucha confianza e igual pierde una carrera y empieza un bache? Bueno, yo apuesto ni por una cosa ni por la otra. Apuesto más bien porque Hamilton dejará de tener tantos problemas, pero Rosberg probablemente siga ahí, porque es que además se puede permitir el lujo de ser segundo tranquilamente, ¿no? Entonces, de hecho es que siento segundo, a poco, o sea, simplemente siento, bueno, solo siendo segundo no va a ser campeón del mundo Rosberg, ¿no? Todavía no tiene tanto colchón de puntos, pero es que le saca, la ventaja es considerable, con lo cual no tendría por qué ponerse nervioso, ¿no? No, yo creo que va a ser complicado ya, con la distancia que tiene Nico, que pueda tener un bajón de rendimiento por eso, porque se esté poniendo nervioso. Yo creo que Hamilton, bueno, pues ha tenido un problema ahora a principio de temporada que remontará. Es un piloto que ya lo ha demostrado en otras ocasiones, que si tiene un altibajo al final termina por pasar por encima de él, y que, bueno, pues puede ser un bonito final de mundial encontrarse por lo menos estos dos pilotos pues en una lucha casi de igual a igual, de tú a tú, y ver en qué queda, ¿no? Habría que ver si algún otro piloto se podría añadir, pero en principio, bueno, esta guerra que podrían tener al final de temporada puede ser muy interesante. Mójate tú también, Emma.
Hombre, pues yo creo que Hamilton está un poco en el alambre, en el sentido de que sí, está de cara a la prensa, estoy aguantando bien, ya llevo no sé cuántos problemas, y aparte problemas de que se repitieron en China y después en Rusia, los mismos. Pero yo creo que está un poco en el alambre de que, oye, otro problema más, y si ese problema igual se vuelve a repetir y es el mismo que se repitió en los últimos grandes premios, ya es en plan, ostras, es que, ¿qué pasa? ¿Me estáis saboteando o qué? Aunque evidentemente Toto Wolff e incluso Hamilton están diciendo que aquí no hay nada de sabotaje, tratamos a todos por igual, etcétera, etcétera y tal, pero ya es en plan, hello y tal, todo me pasa a mí. Y Hamilton es un poco así de antibajos, ¿no? Igual le da la venada, tío, de estar tristón y el tío está tristón. No sé. Y en cambio Rosberg, pues eso, está muy alemán, en plan alemán, ¿no? Ahí cabeza cuadrada, ganar, 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 ganar y oye, pues... eh, comentaba una cosa interesante Rosberg en Rusia, que tras llevar 4 grandes premios, en los 4 primeros carreras él siempre decía, bueno, vamos a esperar a ver qué hace Ferrari, que siempre se están guardando algo, siempre están guardando algo, cuidado con Ferrari, se está guardando algo, recuerdas estas declaraciones, ¿no? Siempre Ujú. que había una pole o carrera, Rosberg siempre decía cuidado con Ferrari, etcétera, etcétera. Y en cambio en Rusia ya empezó a comentar de que, bueno, igual nos empezamos a tener que olvidar de Ferrari porque ya llevamos 4 carreras y no aquí no nos han apretado, ¿no? Y no sé si Ferrari puede ser el juez que marque el campeonato, ¿no? Sobre todo ahora teniendo esta distancia, ¿no? Una distancia de más de 30 y pico puntos. Y claro, si Vettel consigue meterse entre Rosberg o Hamilton, ya sea o primero Hamilton y después Rosberg, o Rosberg primero y después Hamilton, pues son una diferencia de puntos a favor o en contra de uno importante, ¿no? Y ese es otro factor clave, ¿no? Y a mí me gustaría que Vettel, ¿no? Porque Kimi ya sabemos que no se va a meter ahí, ¿no? Salvo excepciones. Pero sí que me gustaría que Vettel se metiera ahí la mano, ¿no? Y Sí, una salida, ¿no? Que en la salida se ponga ahí entre los dos y que sí ponérselo que no se le ponga las cosas, se las ponga difíciles, ¿no? Tanto a los dos. O sea, que por un lado Vettel, entre comillas, pueda favorecer que Hamilton le pueda coger más rápidamente la distancia en puntos a Rosberg, pero a su vez, en otra carrera, digamos que igual Rosberg, gracias a que Hamilton, gracias, perdón, a que Vettel se mete entre él y Hamilton, pues le mete más distancia, ¿no? Y eso al final va a provocar que tanto Rosberg como Hamilton vayan a tener que ir a tope, ¿no? Porque uno quiera quitarle más distancia y el otro quiera recortarle distancia y van a tener que ir todas las carreras del año a tope sin tenerse que guardar nada. Ujú. Bueno, en Pues fin, ojalá sí, sí. ser ese escenario. Ya que como lo que sí que seguro que no vamos a ver es a cualquier otro piloto, ni Vettel siquiera, peleando por el título, pues ¿Qué, al qué menos es, tener esa lucha entre compañeros. que ese es el objetivo de Ferrari, ¿no? Desde que entró arriba Bene, pues se marcó que el año Sí, desde pasado que era... ficharon a Alonso. ese es, ese es el... ese es el... Sí, sí. Sí, que al final sí, es el del que ficharon a Alonso es ganar el título, ¿no? Bueno, en fin, que nos vamos. Pues sí. Nada, recordaros que la próxima semana estaremos aquí con lo que haya pasado en el Gran Premio de Barcelona. Comentaremos pues lo que ha pasado con Verstappen, lo que haya pasado con el resto de pilotos, la lucha entre Rosberg y Hamilton y que aquí os esperamos. Que para cualquier cosa, nuestro epicentro en internet es desde vox.es y ahí podéis encontrar pues cómo contactarnos y cómo seguirnos en las redes sociales. De todas formas, nuestros compañeros lo van a recordar, Manuel y Juan, ahora con su despedida. Yo os dejo aquí, un saludo y hasta luego. Si nos queréis enviar un email, la dirección de correo es desdevoxespodcast@gmail.com.
Y venga, nada más. Ojalá se cumplan los deseos de Emma y veamos a un Vettel metiéndose entre ambos Ferraris ahora este fin de semana en Barcelona. Y si nos queréis enviar un comentario por las redes sociales, en Twitter somos @desdeboxes y en Facebook nos encontráis en la dirección facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera.